¿En el Perú somos racistas? Cuando estamos en una situación tensa, deberíamos preguntarnos por qué de todos los agravios posibles escogemos serrano, cholo, negro en fracciones de segundo. Situaciones como estas vemos a diario, ¿no? Subimos a Metropolitano, una discoteca, en algún bar. Basta ya de racismo y discriminación. Voy a llamar a la 1817 por lo menos para reportarlo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Latidos del Perú, el podcast del Ministerio de Cultura, y yo soy Cristina San José. Y yo soy David Gaviria. Y hoy vamos a tratar un tema de gran importancia porque tiene que ver con la defensa de nuestra identidad y la diversidad de nuestra cultura. Así es, Cristina, estamos hablando del servicio que presta el Ministerio de Cultura a través de la plataforma Alerta contra el Racismo. Así es un servicio a través del cual se brinda orientación ante casos de racismo y discriminación étnico-racial, como también reportes, estadísticas y recursos educativos. Para ello y para conversar más detalladamente, nos encontramos con Gustavo Aguilar, quien es director de la Dirección de Diversidad Cultural y la Eliminación de la Discriminación Racial. Bueno, hoy vamos a tratar un tema de bastante importancia que justamente tiene que ver con el tema de nuestra identidad y nuestra diversidad cultural. Y para ello nos encontramos con el director Gustavo Orey. Así es, Gustavo, vamos a tocar un tema que es muy sensible, ¿no? Además, porque tiene que ver mucho con la vulnerabilidad hacia la otra persona. Pero antes de hablar de este servicio, me gustaría saber, ¿en el Perú somos racistas? Bueno, las cifras lo dicen, ¿no? La última encuesta que hemos hecho en el Ministerio de Cultura, que data ya de algunos años, pero igual se actualizó hacia el 2020 y también con las cifras de las encuestas en hogares, señalan que más del 50%, 53% considera que el peruano es racista o muy racista. Lo peculiar es que cuando a uno le preguntan, ¿y usted se considera racista? Muchos dicen, yo no. El racismo generalmente siempre está en los demás, ¿no? Y creo que uno de los problemas que tenemos es justamente negar el problema, ¿no? Y nosotros no podemos resolver algo que no reconocemos que existe. Y es extraño y es pésimo porque estamos hablando de un país diverso, con muchas culturas, y hablar de racismo en un país así es negarnos o desconocer al otro. Eso es justamente porque está naturalizado el problema del racismo y la discriminación en el país, pero además porque nosotros, y ahí viene lo interesante de la reflexión, cuando estamos en una situación tensa, deberíamos preguntarnos por qué de todos los agravios posibles escogemos serrano, cholo, negro en fracciones de segundo, ¿no? ¿Cómo brota ese posible insulto? ¿Y por qué lacera tanto el racismo en el país? Porque apela a aquello que no podemos cambiar, ni querríamos cambiar. No podemos cambiar nuestro rostro, no podemos cambiar nuestro cabello, no podemos cambiar nuestro apellido. Tampoco quisiéramos hacerlo. ¿Quién querría cambiar su apellido, su rostro, su nacionalidad, de dónde es, la esencia misma de uno? Lo que no podemos cambiar es los 55 pueblos que existen en el país, las 48 lenguas indígenas originarias, el pueblo afroperuano, el aporte de la comunidad Nikkei, Tuzán. Eso es nuestra diversidad. Eso es lo que no podemos cambiar ni deberíamos buscarlo cambiar. Pero el racismo apela a eso, que es nuestra riqueza, para hacerlo sentirnos menos. Recordemos que el Perú tiene en su Constitución un principio que es el de igualdad y no discriminación. Y en ese mismo artículo de la Constitución, en el artículo 2, señala que el Estado peruano garantiza la pluralidad étnica y cultural de la nación. Y esa justamente es una de las principales funciones que tiene el Ministerio de Cultura, y por ello el Ministerio de Cultura lidera este tratamiento del problema junto con los demás sectores. Ahora, entiendo que tenemos la línea 1817, donde las personas pueden llamar y justamente presentar sus denuncias. Estas personas, normalmente es fácil, denunciar. ¿Con cuánta frecuencia denuncian? Hasta la fecha, ¿cuántas denuncias tenemos? Es muy importante tocar este tema porque, claro, las denuncias las recibe normalmente el Poder Judicial, ¿no? El Ministerio Público en primera instancia, las entidades administrativas, pero siempre tiene que haber una entidad, que en este caso es el Ministerio de Cultura, que pueda ayudar, contribuir a canalizar esas denuncias a través de los reportes que se nos hace. Y en esos reportes lo que nosotros brindamos es no solamente una orientación de cómo enfocar el caso, dónde encauzar ese caso, sino también un acompañamiento que tiene que ver con un seguimiento a esos procesos que se pueda iniciar por parte del ciudadano, pero además también una articulación con los demás sectores. Recordemos además que esta línea 1817 hace parte del servicio Alerta contra el Racismo, que además forma parte de una estrategia multisectorial llamada Perú sin Racismo, que implica que los demás
se comprometen para poder dar mejor solución a estos casos que hoy en día es complejo, se enfrenta a una serie de problemas como cualquier proceso judicial, ¿no? En cuanto a plazos, etcétera, pero que estamos buscando que se puedan acortar y que pueda haber realmente una sanción efectiva y proporcional a estos casos. Aquí me gustaría llevarlo al tema cotidiano, ¿no? Cuando una persona siente que ha sido víctima de racismo, en qué circunstancias de la vida y posteriormente cómo puede tener esta capacidad de ir, denunciar, pedir ayuda, porque como te decía hace un momento, ¿no? Se siente uno vulnerable, de repente hasta atacado. Entonces, ¿en qué momento uno se siente víctima de esto? Lamentablemente en nuestro país el problema del racismo está naturalizado. Y no solamente está naturalizado, sino que muchas veces negado. Un insulto es como la punta de un iceberg, ¿no? Uno ve la punta de una montaña. ¿Qué es la montaña? Es ese problema que subyace, que está ahí, ¿no? Que hace que pueblos indígenas, pueblos folcloranos principalmente, pero muchos colectivos en nuestro país se hayan visto históricamente discriminados, y eso redunda en falta de trabajo, salud que a veces pues, no es la adecuada en cuanto a la atención, y una serie de problemas estructurales que se refleja en un acto de discriminación, en un insulto en redes o en la calle. Eso es simplemente una muestra de un problema más estructural que a veces no queremos ver. Y cuando nosotros reportamos un acto de discriminación, cuando tomamos agencia respecto al hecho de decir basta ya de racismo y discriminación, voy a llamar a la 1817 por lo menos para reportarlo, estamos tomando una acción distinta que nos ayuda a contribuir como ciudadanos y como colectivo a eliminar el problema, y eso es muy importante. Claro, porque situaciones como estas vemos a diario, ¿no? Por ejemplo, si subimos a Metropolitano o si es que de pronto también estamos de repente en alguna discoteca, en algún bar, nos cruzamos con alguna persona, como hemos visto hace poco, noticias donde se ven y se muestran justamente estos actos, ¿no? ¿Y por qué se hacen conocidos? Porque, bueno, alguno lo filmó, tomó grabación de ese momento y por eso como que de pronto la sociedad agarra y dice, bueno, sí, se dan este tipo de actos de racismo, ¿no? Pero no necesariamente porque la persona lo denuncia también directamente, ¿cierto? O sea, como se hace mediático, bueno, sale a la luz, pero de repente en un día cotidiano como que puede quedar ahí nada más y no se alza la voz ante estas situaciones. Ajá, y es interesante porque, claro, hay un registro grabado y todas nos indignamos cuando lo vemos, pero muchas veces funciona la pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones así y sencillamente, quizá en la escuela, quizá en la universidad, en el colegio, otros espacios, y nos hemos indignado pero no hemos hecho nada, o sencillamente no nos ha parecido hasta verlo, ¿no? En las redes sociales, que es discriminación. Y como Ministerio de Cultura, ¿dónde se están llevando a cabo justamente estas campañas de sensibilización, ¿no? Vamos donde se han presentado la mayor cantidad de casos, según la plataforma Alerta contra el Racismo, lo que identificamos también de las indagaciones que hacemos, espacios públicos, por ejemplo, espacios deportivos, también, en el ámbito del consumo, también. Por cierto, estamos construyendo una guía de servicios de buenas prácticas, por ejemplo, con el Indecopi, ¿no? Porque es un espacio donde lo que vamos a hacer es prevenir actos de discriminación también, porque trabajamos tanto en la prevención como en la adecuada sanción. Gustavo, para ir terminando, tengo entendido que son 300 reportes los que se han realizado este año en la línea Alerta contra el Racismo. Desde el lado de la ciudadanía me gustaría saber, nosotros qué podemos hacer como personas para darnos cuenta de este problema a modo de reflexión final. Dos cosas quizá como ciudadanía. Primero, seguir tomando agencia. O sea, no esperemos que nos pase a nosotros. Cuando veamos un acto de discriminación, reportémoslo a la línea 1817 porque es muy importante. Alcanzamos 300 casos, sí, pero podrían ser muchos más. Como hemos mencionado en la conversación, muchas veces quedan invisibilizados y ni siquiera los reportamos a la línea 1817, menos los denunciamos. Y lo segundo es, la ciudadanía en general, como ciudadanas, ciudadanos, deberíamos de seguir vigilantes, seguir atentos e ir deconstruyendo tanto en lo personal, ¿no? Estas actitudes racistas que probablemente todos las tengamos de alguna otra manera, irlas sacando de nuestra vida cotidiana y por otro lado tomar una agencia, tomar una acción porque atenta contra nuestra diversidad cultural, pero lo más importante es que afecta derechos y sobre todo afecta derechos de personas que históricamente han sido discriminadas
como los integrantes de nuestros pueblos indígenas, pueblo afroperuano, después de todo el aporte cultural que se tiene y que además hace parte de nuestra nación, que es muy importante, ¿no? Y por eso debemos siempre estar alertas contra el racismo. Ya lo saben, así es que todas las personas que nos están viendo, si eres víctima o eres testigo también de estos actos de racismo, puedes reportarlo a la línea 1817 desde un teléfono móvil o desde una línea fija. Y también tenemos otros canales que puedes revisarlos a través de las páginas del Ministerio de Cultura. Después de esta interesante entrevista, continuamos con nuestra sección Efemérides, ¿no? Con los hechos y conmemoraciones más relevantes en una semana como esta. Y así tenemos que recordar que el 4 de enero es el aniversario del Grito Libertario de Piura en 1821. Además, es el Día del Sistema Braille. Y el 5 de enero tenemos el aniversario de Iquitos como puerto fluvial sobre el río Amazonas. También el 5 de enero es el aniversario de la declaratoria de la danza de payas de Ovas como Patrimonio Cultural de la Nación. Y el 6 de enero tenemos el Día de la Bajada de Reyes en Chincha. Y el 7 de enero tenemos el Día de la Declaración de la Independencia de Tumbes. Y el 8 de enero se celebra un aniversario más de la creación del santuario de Machu Picchu. Así es, David, estamos llegando justamente a la parte final de este primer episodio del año y bueno, queremos decirles de que comiencen justamente este 2026 llenos de cultura. Así, nuestro propósito es acercar la cultura a la ciudadanía. Tenemos 12 meses para visitar teatros, museos, conocer aún más nuestro patrimonio. Exacto, y como dice el nombre de nuestro podcast, la cultura es lo que le da vida a un país. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, les enviamos un caluroso saludo y los mejores deseos para este 2026. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Adiós. Chao. Ministerio de Cultura. Gobierno del Perú.